Quien vive Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 11 de agosto de 2023. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltodano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Ahí le vamos a contar hoy algunas cositas. Pero primero vamos a abordar lo de Ecuador, ¿verdad? Que es sumamente grave. Quiero saludar, no sé de quién habrá sido la idea, pero me parece una idea magnífica. Ahí en el 6º Comando del Ejército de Nicaragua, que corresponde a los departamentos de Matagalpa y Jinotega. No sé, pelotón, no sé qué será, batallón. Es en pelotón, ¿no? Lo llevaron al sitio histórico de Pancasán para que conozcan dónde y cómo ocurrió la batalla de Pancasán, donde la Guardia nos mató a 11 compañeros, incluyendo fundadores del Frente Sandinista. Y entonces ahí estaba Alicia García Centeno, que desde aquella época andaba en el frente, era correo de Carlos Fonseca, y les contó pues cómo había sido la cosa. Y hizo el relato. Me parece una magnífica idea. Ojalá que todos los compañeros del ejército, de la policía, del frente, los chavalos, que eso se volviera todo el año, ¿no? No solo por agosto, porque viene el aniversario de Pancasán, sino que fuera costumbre, ¿no? Llevarlo. Y que les cuenten, ¿no? Porque no solamente Alicia, estaban también algunos hijos de colaboradores históricos que conocen la historia de qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Hay que felicitar al compañero o a la compañera que haya tomado esa decisión en el 6º Comando del Ejército de Nicaragua. Ojalá que lo hagan todo el mundo, ¿no? Desde Managua, que lo lleven, desde cualquier ciudad del país, que lo lleven. Eso no es exactamente turismo político, es ir a estar en el sitio y ver cómo fue la cosa. Y que te cuenten, y que aquí, que en aquel cerro, que no sé cuánto, todo eso. Creo que es muy importante, porque más se tocan las cosas, ¿no? Se palpan. Se nota el ambiente. 6 de la mañana con 38 minutos. Lo de Ecuador es sumamente grave por muchas razones. Yo creo que es el punto culminante de algo que se venía advirtiendo desde hace años, de que era un estado, el estado ecuatoriano, que había sido tomado por la delincuencia organizada y especialmente por los narcotraficantes. La ramificación del cartel de Sinaloa. La producción de cocaína está en Colombia y se adueñaron primero del norte de Ecuador, del nororiente de Ecuador, y después fueron tomándose todo el Ecuador para sacar la droga por el Pacífico, por Guayaquil y por otros puertos. Y fueron penetrando todo el estado ecuatoriano, la policía, el ejército, la fiscalía, autoridades municipales, diputados. Impresionante. Y también hay muchas lecciones que tomar, ¿no? De lo que ocurrió.
en estos años en Ecuador, desde 2017, que terminaron los gobiernos de Rafael Correa. La primera lección de Correa es que si querés que algo se consolide, vos no te podés desentender. Ya terminé, ahora que venga otro. Y miren lo que pasó. ¿Verdad? Y además también, o sea, el andamiaje jurídico tiene que quedar consolidado para que no pueda ser revertido. Pero apenas el traidor Lenín Moreno asumió la presidencia, desmanteló todito y aplicó las recetas neoliberales. El resultado es ese, pues. Bueno, quitó todas las defensas del Estado, la delincuencia organizada aprovechó y se lo tomó. Ese atentado que cuesta la vida de Fernando Villavicencio, que es un hombre de derechas, es un hombre que se formó en el trotskismo y de ahí lo reclutó la CIA, pues. Eso está comprobadito. Y después lo formó como periodista, pero por los instrumentos de Soros. Y entonces el Pichi incluso estuvo detenido, fue condenado, ¿no? Se fue al exilio, dice él, y después regresó. Vallejo, enfrentado a Correa y enfrentado a la delincuencia organizada, supuestamente. Pues, ¿quién lo mandó a matar? Porque esta es la clave de todo este asunto. Se sabe quiénes lo ejecutaron. Ahí tienen preso a 6 y mataron a otro, todos colombianos. 7 piches. Le agarraron su ametralladora, pistolas, fusiles, municiones, granadas de fragmentación. Sorprende la velocidad con la cual logran la desarticulación y la captura de todo el comando. Sorprende, porque en Ecuador hay una impunidad enorme. Ahí matan a todo el mundo y no pasa nada a la luz del día. Y sorprendentemente lo agarraron a todos, ¿verdad? Pero además, fíjense, Vallejo, como estaba muy amenazado por el narcotráfico, por un cartel en particular, de una banda que se llama Los Chones, creo que es Los Chones que se llama, un tal Fito, Los Choneros, perdón. Choneros, me imagino que viene de calzón, ¿no? De chones. Los Choneros. Entonces el jefe de este cartel está preso, pero sigue manejando los hilos de la delincuencia desde la cárcel. Y lo había amenazado bastantes veces, él mismo lo había denunciado a Vallejo. Ahora, por eso mismo le pusieron chaleco antibalas, le dieron un auto blindado, le pusieron un montón de escolta. Entonces, la misma viuda de Vallejo, que estaba fuera del país, en Panamá, hace declaraciones y dice, "Yey, pero si le quitaron el chaleco, le quitaron la camioneta y no sé por qué", dice. Entonces, cuando uno ve el video, hay muchos videos, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo. Sacan al tipo de un polideportivo escolar, donde había dado un meeting, lo sacan y se nota claramente, está sin chaleco. Los policías lo montan al carro, en una camioneta, perdón. No es una camioneta blindada, se nota claramente. Pero lo más importante, a Vallejo lo matan de 3 balazos en la cabeza y él ya está dentro de la camioneta. ¿Cómo le dieron 3 balazos en la cabeza? Si está dentro de la camioneta. Entonces, he leído muchas cosas sobre muchas teorías, muchas hipótesis, especulaciones, conjeturas. Y hay algunas que dicen de que fueron los propios policías los que lo mataron. A saber, ¿verdad? Y ¿por qué ahora, quién lo mata y por qué? Esas son las dos interrogantes pendientes. ¿Quién y por qué? Entonces, en el por qué hay una especulación de que es porque querían cancelar el proceso electoral. A ver, en Ecuador ahorita hay elecciones para autoridades provisionales porque hay una crisis institucional. Guillermo Lasso, que es un presidente de extrema derecha,
tenía minoría en el Parlamento, iba a ser enjuiciado y destituido. Y para evitarlo disolvió el Congreso y él mismo queda destituido, pues que renuncia. Y se convocan a elecciones provisionales. Eso fue hace 2 meses. Para completar el periodo de Lasso y el periodo de los diputados. Y después vienen las nuevas elecciones. O sea, son 2 años los que van a estar los que se elijan dentro de 10 días, de este domingo al otro. Son 2 años los que van a estar. Por eso hay campaña electoral. Todo hace indicar que la candidata del partido de Correa, de la Revolución Ciudadana, va a ganar. Que fue diputada, fue funcionaria de Rafael Correa. Es de toda su confianza. Y lleva una ventaja apreciable sobre el resto de los candidatos. Lo que pasa es que Luisa González no ha logrado, tiene que lograr el 40% o una diferencia de 10 puntos con el segundo lugar. Entonces lo ideal para ellos es ganar en primera vuelta y todo hacía indicar que podía hacerlo. Entonces, la segunda hipótesis que hay es que lo hacen para impedir que gane en primera vuelta. Que emerja un candidato respaldado por la oligarquía ecuatoriana y Estados Unidos. Y que fuerce una segunda vuelta donde les van a echar la andanada mediática de redes sociales, las calumnias, esto y lo otro, para impedir que regrese al poder el partido Rafael Correa. Y esto parece más probable porque Lasso el día miércoles ratificó que seguían las elecciones. El Tribunal Electoral de Ecuador ha recibido amenazas de muerte importantes también. Entonces aquí hay 2 candidatos posibles que pueden impulsarse. Ahora, fíjense, miren, lo que es verdad. A Vallejo estaba como en 4º o 5º lugar. Ahí tenemos el promedio de las encuestas. Tenía 8 o 9%. Y de repente, esta semana, el lunes, apareció en segundo lugar. De pronto. Entonces ahora hablan el segundo lugar. Mentira, si es una encuesta, la Sedato, todas las demás lo ponían allá abajo, en medio. En cambio, hay otro piche que se llama, ya te voy a decir, tiene un nombre de lo más raro, que es un mercenario, literal, él mismo lo confesó, Jan Topic se llama. Este tipo, formado en Pensilvania, formado en Londres como economista y luego como militar de la Legión Francesa. Él tiene las 2 nacionalidades, francesa y ecuatoriana. Y sirvió en la Legión Francesa como mercenario en África, matando africanos. Y se fue a Ucrania también el año pasado, según dice él. Y según él dice, él es especialista francotirador, dice él. Pero este tipo es de extrema derecha, fascista. Entonces comenzó a emerger, es de Guayaquil, comenzó a emerger hablando de la mano dura y no sé qué y no sé cuánto, que hay que acabar con la delincuencia. Lo que hizo Felipe Calderón en México, que lo que provocó una mortandad de más de 100,000 muertos en la guerra famosa contra el narco, que fue una tragedia la que ha vivido el pueblo mexicano desde entonces. ¿Verdad? Incluso hay otro candidato que se llama Otto Sonnenhorstner, ¿verdad? Que fue vicepresidente de Lenín Moreno. La ventaja de Topic es que nunca se había metido en ningún partido, entonces lo sacan ahí, y además tiene reales, y es francés, y es mercenario, y todas esas cosas. Entonces, Sonnenhorstner, que está postulado por los socialcristianos, vean por qué es importante esto. Entonces, aquí se va a saber, al que pongan en segundo, se va a saber por dónde venía el disparo contra Villavicencio, por qué lo mataron. ¿Y quién y por qué? Fíjense, Estados Unidos acaba de firmar
con el gobierno actual, Guillermo Lazo, hace como 2 o 3 semanas, un acuerdo militar de largo plazo. La jefa del Comando Sur, la generalita esa que se la da de Rambo, ya había llegado un montón de veces a Ecuador, como a Honduras. Y firmaron un acuerdo para bases militares, permanencia militar, no una, varias bases militares. Entonces los gringos están ultra interesados en impedir que llegue la Luisa González. Recordemos que Rafael Correa en su primer gobierno sacó a la base militar de Manta, una ciudad que queda en el noroeste de Ecuador, un puerto. Entonces es probable de que también la Luisa González, si llegaba a la presidencia, hiciera otro tanto. Entonces este Topic y Sonnenhorstner levantan la bandera de Bukele, dicen que hay que seguir el ejemplo de Bukele. Incluso Sonnenhorstner contrató a un piche que trabajaba con Bukele como su asesor y hablan de las megacárceles, de cerrar ciudades enteras, igualito como hace Bukele en El Salvador. Ya. Entonces aquí, conclusiones, pues, cosas que se pueden extraer. Primero, ese hombre, la circunstancia en que lo asesinan es sumamente sospechosa. Le quitaron el chaleco antibalas, le quitaron el camión blindado, ¿verdad? Lo suben al vehículo y le meten 3 balazos en la cabeza. ¿Cómo explicas eso? Ah, bueno, espérate. Se supone que agarran a uno de ellos, lo agarran a la media hora, a la hora del atentado, porque a los demás lo agarraron ayer en la madrugada. Y ahí lo matan. Se supone que iba herido, y en lugar de llevarlo a un hospital, se lo llevan a una comisaría, y ahí se muere el hombre. ¿Te parece rarísimo eso? Incluso hay otro video que yo no quedé claro, que lo toman desde un edificio, quién sabe qué piso, y la policía detiene a alguien, le dan una golpiza ahí en el piso y después lo mata el policía. Lo saca la serie y lo mata. Quién sabe quién era, pero no era el colombiano. Entonces, primero las circunstancias. Esas circunstancias son sumamente sospechosas. ¿Por qué lo matan a él y no a otro? Para sacar el 9%, 10% que tuviera, que se lo traspasaran a uno de los otros 2 candidatos, a Sonnenhorstner o Jan Topic, porque la derecha iba dividida entre esos 3. Esa es la verdad. Está raro, ¿no? Entonces queda pendiente saber quién y por qué. ¿Quién es el autor intelectual y por qué? Ahora, ¿hubo participación o no de las autoridades del Estado ecuatoriano en la ejecución de Villavicencio? Otra duda. Otra cosa, es una moneda al aire, las elecciones. Más ahora, pues no se sabe cómo va a reaccionar el electorado y de qué manera lo van a conducir. No se sabe. Hay que esperar y queda poco tiempo, quedan apenas que 10 días. De este domingo al otro. Es el 20 de agosto. Imagínate. O sea, va a ser difícil anticipar qué pueda ocurrir. Fíjense, resulta que esto no es el primer atentado. En 6 años se han quintuplicado las muertes violentas en Ecuador. En los 6 años después de Correa. Tiene la mayor tasa de muerte violenta de Sudamérica, 25 por cada 100.000. Digo, lo supera Honduras, pues, pero la mayoría son homicidios intencionales y planificados y asociados al gobierno, al crimen organizado y al narcotráfico. Son palabras mayores. Por ejemplo, asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, a una deportista, Ariana Chancay, a un candidato a diputado de la provincia de Esmeralda, Rider Sánchez. Pero además los matan los sicarios, los encargan, les pagan, los matan.
Yo estoy hablando de todo esto ha pasado este año. Fíjate, mira qué interesante lo que dice The New York Times, que fuera de toda sospecha de que sea izquierdista, ¿verdad? El New York Times. El colmo sería que dijeran que este es izquierdista. Dice el New York Times. Oigan esto. Ecuador fue testigo de una transformación asombrosa, ese es el adjetivo que usa el New York Times, entre 2005 y 2015, cuando millones de personas salieron de la pobreza gracias al auge petrolero, cuyas ganancias se invirtieron en educación, atención médica y otros programas sociales. Sin embargo, dice el New York Times, más recientemente el país se ha transformado por la actividad del narcotráfico cada vez más poderoso. Un escenario en el que carteles extranjeros de las drogas han unido fuerzas con pandillas y prisioneros del país, lo que ha derivado en una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente de Ecuador. La violencia es a menudo atroz y pública, con la intención de generar miedo y ejercer control. Hay informes habituales de coches bomba, decapitaciones y niños asesinados en las afueras de las escuelas. Ese es Ecuador hoy. Da pánico. Da pánico. ¿Cómo no te va a dar miedo esto? Fíjate que incluso hay un candidato colombiano que se llama Enrique Gómez, ex candidato presidencial colombiano, que no es fuera de toda sospecha que sea de izquierda, ¿verdad? Y desde Colombia denuncia que los narcos controlan la fiscalía, la policía, y por eso dice todas las evidencias del asesinato están ahora en peligro. Y tiene un concepto, me gustó este concepto, dice: Colombia, Ecuador y todos los países de América Latina vamos a derrotar la dictadura narcotraficante. En el fondo, también estaba leyendo esto, en el fondo esas bases militares de Estados Unidos llegan a proteger precisamente a los narcotraficantes, a garantizar esa ruta. Recuerden que la DEA, Estados Unidos necesita la ruta de la droga ahora por el Pacífico, porque ahora Nicaragua es propietaria de 70,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, y eso impide la circulación de los buques, de los submarinos, hasta eso tienen, ¿verdad?, que llevaban la droga desde las costas caribeñas de Colombia rumbo al Golfo de México. Entonces ya no pueden ir por esa ruta, entonces necesitan la ruta del Pacífico. Entonces probablemente a eso llegan los militares yanquis, por eso necesitan desesperadamente esa base, y ese es el negocio de ellos, de la DEA y de un montón de gente. Si hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos involucrados, imagínate vos, tribunales, alcaldes, sheriffs, alguaciles, jueces locales de distrito, gobernadores como DeSantis, el de Florida, un narcotraficante. Entonces necesitan esa ruta y necesitan asegurar el control de Ecuador. ¿Verdad? El pueblo ecuatoriano va a sufrir mucho, ¿sí? Está empezando a sufrir, va a sufrir mucho más. Fíjate que ahí tienen una reserva biológica, que es tiene ahí, por aquí tengo ese dato, espérame, lo estoy buscando. Tiene, bueno, espérame, me faltan dos datos todavía importantes. Tienen una reserva que tiene especies únicas que solamente existen ahí en todo el planeta Tierra. Pero ahí hay petróleo también. Lo que pasa es que el petróleo que han encontrado no es apto para la explotación. Dicen que lo que sale son pelotas de alquitrán, que no hay manera de conducir ese petróleo por un oleoducto a una refinería, no hay forma. Entonces realmente lo que hay que hacer ahí es proteger el Yasuní, la zona de mayor biodiversidad del mundo.
biodiversidad del mundo. Sí, es un parque nacional, es una reserva de la biosfera, así declarada por la UNESCO, y una zona intangible. Yasuní. 271 especies de anfibios y reptiles, más de 600 aves, más de 150 mamíferos, más de 250 peces, más de 2.000 árboles y arbustos. Que solo ahí los allá. Y ahí han ocurrido desastres ambientales por el afán del lucro. Ese es otro de los temas. Ahí no hay nada que hacer, tienen que asegurar. Pero los yanquis, voy a saber cómo son los yanquis. Y lo otro importante, pongan cuidado en esto. Ya vamos a terminar este tema. Pero creo que hay que sacar lecciones. Cuando uno ve estas cosas, uno dice qué lindo que es Nicaragua. ¿Ah? Resulta que la mitad de los candidatos presidenciales, son 8 candidatos, los que hay inscritos. La mitad son lavanderos. La mitad tienen paraísos fiscales. Por ejemplo, un tal Daniel Noboa tiene sociedades anónimas de esos en Bahamas y en Panamá. Jan Topic, el que te digo que es el pistolero, dice el francotirador, el mercenario, parte del grupo económico Telconet, que tiene un fideicomiso que tiene como beneficiario una sociedad en Bahamas, donde lavan todo el dinero. Hay un tal Herbas, de apellido, otro candidato. Es accionista de Nova Alimentos, también tiene una sociedad oscura en Panamá. O sea, tienen 4 candidatos que son del crimen organizado, incluyendo a Topic. A Topic, a mí. Sí, a Topic, así es, ese es el apellido, incluyendo al mercenario Topic. O sea, cuando uno ve estas cosas, hermano, ¿te imaginas que hubieran matado a un candidato presidencial en Venezuela? El escándalo mundial que habría, pidiendo la renuncia a Maduro y no sé cuánto y no sé qué. O en Argentina. Pero es un país tomado por el narcotráfico, protegido por el mayor cartel de drogas que existe en el planeta Tierra, que se llama la DEA, supuestamente la oficina el Departamento de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos, pero no hay tales, es el cártel más poderoso del planeta. Así están las cosas en Ecuador. Lo que da pesar es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Hay un candidato que es de origen indígena, pero no está respaldado por las organizaciones indígenas y marca muy mal. Que fue el líder del paro hace como un año, ¿no? Fue. Pero no Yaco. Pero no logró arrancar fundamentalmente porque no tiene el respaldo de sus propias organizaciones. Ojalá que, por el pueblo ecuatoriano, ojalá que gane Luisa González, pues. Ojalá, pues. La va a tener difícil, pero ojalá que gane. Vamos a ver dentro de 10 días. Cuando regresemos, les vamos a contar las novedades de la contrarrevolución y cómo se cepillaron al ladrón al mitómano Maradiaga. La manada perdió el control de la contrarrevolución. Regresamos, son las 7:04. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, entonces les voy a contar lo de la contra. A ver qué pasa con la contra. Graben. Les voy a dar novedades. Han estado los yanquis forzando las cosas, pues obligándolos a agruparse, que
Los gringos dicen que ellos necesitan resultados, que ahorita no hay ningún resultado, que Daniel Ortega está totalmente consolidado, que hay que buscar una salida, que demasiados pleitos, que han gastado un montón de dinero y que lo que han hecho es, más bien es hacer nuevos ricos, pero que necesitan resultados. Entonces que no, Maradiaga está fuera de paila. Todavía parece que ahí anda buscando padrinos para que lo dejen, pues, pero ya lo sacaron. Por el momento está fuera de paila. No queda. Entonces, lo que hicieron los gringos fue hacer la nueva Contra con su directorio, ¿te acordás? Tenían a Calero, a Bermúdez, a Chamorro, que después deserta y denuncia todas las chanchadas que hacían. Estaba la Susana Ferrey. No me acuerdo de los otros. Todos pasaron a mejor vida sin novedad, ¿verdad? Entonces, los obligaron a reunirse, pues. Los gringos no se casan con Monteverde, que quiso ser la agrupación, pero no, los gringos le dijeron que no. Entonces hicieron la propia. Y ya pusieron ya tienen 5 pitchers designados. Ya les vamos a dar los nombres. Entonces, una decisión que tomaron, desecharon a todos los de Alcurnia, a los de Abolengo. Toda la mafia granadina la sacaron. No van los chamorros. Ninguno. Y hay bastante chamorro ahí metido. ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Cuántos chamorros? Como 7, 8 chamorros hay ahí. Chamorro y de apellidos afines. Los sacaron a todito. Ninguno está en la dirección de la Contra. La dirección aparente era. Es decir, los gringos están contratando testaferros. Ellos son los testaferros de los intereses de Estados Unidos en Nicaragua. Bueno, ni siquiera en Nicaragua, porque ninguno está aquí. Todos están ahí en Estados Unidos. Todos son gringos o españolitos. Ninguno está en Nicaragua. ¿verdad? Entonces, lo primero que hacen es fuera todos los de Abolengo. ¿Por qué? Porque saben que con esos apellidos imposible que compitan en Nicaragua de ninguna manera. No hay manera que levanten vuelo por el desprecio que causa esos apellidos y esa trayectoria. Entonces, fuera todito ellos. El de mayor vinculación con estos sectores es un empleado de ellos, que estuvo a cargo de todas estas cosas. Ya le vamos a dar los nombres, calma, paciencia. Entonces, te repito, pues lo primero es que sacan a todos los de Abolengo, los de la aristocracia granadina, fuera. Incluso quisieron volver a meter a Arturo Cruz. Arturo Cruz dijo, no me vuelvo a meter con ustedes son un desastre, estoy bien, estoy contento, voy a vivir mis últimos días. Y él está dando clases en el INCAE de ahí, de Costa Rica. No quiere saber nada. Dijo que no. ¿Verdad? Hay a otros dos, eso se lo voy a dar, les voy a decir de último. Hay otros dos que anduvieron de ofrecido y les dijeron que no también. Por eso les digo de último. Además que tenemos que hablar de Escalona y de Manuel Díaz y Sotelo. Sigo pues. Entonces, les van a pagar bien, les van a pagar todos sus gastos, les van a pagar alojamiento, van a financiar todas sus reuniones, todos sus viajes, o sea, todo. ¿Quiénes están? Bueno, espérame. Los gringos le dicen, miren, esta es la lista. Estos van fuera, estos no. Pero de estos escojan ustedes 5. No, que mira, que muy poquito, que 10. Vamos a ver eso después, a ver si les ponemos de suplente
O vamos a ver si lo ampliamos a 10, pero los gringos no quieren muchos, quieren 5. Y quieren tener suplente por si alguno se raja. Pues no quieren mucho. Porque no quieren tener muchos interlocutores. Pero además no quieren que se les pierda el control. Pues con 5 ellos pueden controlar con mayor firmeza. 5 pichas. Entonces después comenzó el pleito que mirá que yo... Poquitas mujeres pusieron. Las mujeres tenemos derecho. Vale, pues. Entonces, ahí están en eso. Pero bueno, ya están los primeros 5. Y están los otros 5 en la banca. Aguardando si los van a... Si la CIA, si el gobierno de Estados Unidos va a darles espacio para ser propietarios y por lo tanto que se amplíe a 10 o si quedan como reserva. Hay uno con el que hubo pleito. Aunque los gringos lo quieren poner, no lo quieren. Los gringos insisten. Te cuento. Está grabado todo y el audio está en nuestro poder. Pero si nosotros sonamos esto aquí en la radio, hermano, se hará un escándalo porque van a saber quién fue. Y como queremos seguir teniendo información, pues sabes que incluso en la reunión de Miami contrataron una empresa para que detectara micrófonos. Pero en Costa Rica no. Ya. Pero bueno, pues. Lo que pasa es que son babosos. Creen que solamente con micrófono. No, hombre, si hay otra manera. Ya me estoy quemando, sí. Pero bueno, pues. Vámonos, entonces. ¿Quiénes son? Bueno, al que han escogido de jefe, de vocero, de jefe, que además es un tipo que se la... de lo más envanecido que hay en el mundo, es Denis Martínez. Ese es el jefe. Y van a ocupar las 2 fundaciones que tiene Denis Martínez como lavandería. O sea, que Denis Martínez es el hombre más pinche del planeta, ¿verdad? Sabía eso, ¿no? Pero usted a los granadinos, a ver. Entonces va Denis Martínez de jefecito. ¿Quiénes más están? La Carmela Rogers logró su puesto. La Carmela la están premiando porque ella fue la que quemó a Maradiaga. Presentó los videos, algunas de las cosas que les pasé aquí. Además presentó documentación de los robos de Maradiaga. Y lo acusó de turismo político, y etcétera. Y de vínculos extraños. Entonces, la Carmela logra pues que saquen a Maradiaga. Eso es por el momento. Vos sabés que los yanquis cambian de un día para otro, dependiendo de las cosas que logren armar. Sobre todo porque Maradiaga se fue a buscar a... ¿Cómo es que se llama? A Ron DeSantis, al gobernador de Florida, que es su brother. Y se fue a buscar ahí a los senadores republicanos a llorarles que no, que miren, que me quieren sacar. Yo quiero que... Y le anda ayudando su socio en este robadera que... ¿Cómo es que se llama aquel? El otro, el socio, pues el otro de la manada, junto con la gringuita, pues. Claro que sí. Melende, hombre, Melende. Entonces quedó, Denis Martínez queda de patrón. ¿Quién más está? La Carmela Rogers. La Kitty Monterrey, pues. El apodo es Kitty, pero su nombre es Carmela Rogers, gringa de nacimiento. ¿Verdad? Entonces ella la van a poner de fiscal. ¿Por qué pusieron nombre? ¿Cómo es este cargo? Entonces, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal. Ya. Entonces los gringos dijeron a Carmela que vaya de fiscal. Después pusieron a uno de la contra. Este lo escogen porque tiene vínculos con los gringos desde temprano en los 80. Algunos dicen que desde el propio 79. Es médico de Jinotega. Se llama
A ver, que sí me hizo el nombre. Enrique Zelaya Cruz. El apodo que él tiene es Henry. Así lo conocían en la contra. Y como es médico, entonces le decían Doctor Henry. ¿Verdad? Es hermano de Marlon Zelaya, nuestro héroe. ¿Verdad? Entonces este tipo es importante para ellos porque es de la contraarmada, pues, la que derrotamos en los años 80. Entonces este tipo lo van a poner a buscar ex contras aquí en Nicaragua o fuera de Nicaragua y va a ser el que va a mantener a raya a Mairena y a toda esa peste que hay. La otra, la del queso, la que va el muerto con queso, todas ellas. Llegó 3, ¿verdad? 4 de los 5. 4. Peraza, José Antonio Peraza. Este se las pica de intelectual. Ese es el otro cargo, capacitación. Van a capacitar, dale pues. Entonces, Peraza, José Antonio Peraza. Ese es el 4. ¿Ah? Y el 5 representa a Monteverde, aunque él dice que no, pero la verdad es que sí. Y representa, durante muchos años, como 10 años se voló de empleado del grupo Pela en el COSEP. O sea, Dan Aguirre. Lo resucitaron. La aspiración de él es tesorero, pero los yanquis todavía no han resuelto quién va a ser el tesorero. Entonces, los yanquis quieren que sea un outsider, es decir, fuera de la directiva, el que maneje los reales, para que los tenga bajo control. Entonces, pues hay 5 más que los tienen en el segundo plano, que no está claro si lo van a ser del mismo nivel de estos 5 o si lo van a poner de suplente. Uno de ellos es el canciller de Bolaño, Norman Caldera. Le ganó la pelea a otros que andaban ahí pujando, como José Ávila, ¿te acordás? Que es social cristiano. Mauricio Díaz, otro social cristiano. Salvador Estataje, pero no. A Caldera porque sacó en su expediente de canciller, entonces que conoce al rey tal, que conoce al presidente tal, que conoce al ministro tal, entonces con la foto. Entonces él es uno de los que está pendiente si lo suben al nivel o queda de suplente. Lo van a poner, él va a ser el canciller de Relaciones Internacionales. Después hay una señora que fue decana de la Facultad de Derecho de la UCA. Es del MRS. Por esa razón es que no la metieron, porque es MRS. Se llama Asunción Moreno, la Chona. Que andaba en el Canal 10, en el no sé cuánto, a cada rato salía, ¿te acuerdas? La Chona. Pero, ya te digo, costómano. ¿Te acordás que? Bueno, la Chona anduvo, me acuerdo yo, en el 2010, 2011, por ahí, cuando se iban a elegir a los magistrados de la Corte para el nuevo periodo, quería ser magistrada de ella. Y anduvo coqueteando y decía que qué lindo que es Daniel, qué linda que es la Rosario. ¿En serio? Estoy hablando en serio. Incluso hizo documentos y propuestas. Ahí están, en la corte, esos documentos. Propuestas de ella. Bueno, entonces la Chona está en reserva. Es abogada. Y se va a ir a vivir a Miami. Dice Denis Martínez que se va a dedicar a tiempo completo. Denis Martínez no se mueve si no le pagan. O sea que ahí ese maje le van a pagar bien. Si no, ese maje no se mueve.
Es centavero. Pinche. Voy con otro. Con estos pleitos que hubo, ¿verdad? Entonces necesitan lavandería. Desechando las lavanderías de Maradiaga, repito, Maradiaga por este momento está listo y servido. Puede ser que lo resuciten, pero en este momento está listo. Entonces con él se van también las lavanderías. Necesitan lavandería, ¿verdad? Para sacar los reales del pueblo de Estados Unidos, distribuirlo por los instrumentos de la CIA, pero tiene que haber una contraparte. Entonces necesitan lavandería. Entonces las lavanderías, que después te voy a contar cuáles son esas lavanderías, pero por esa razón, por una lavandería es que escogen a Luciano García. Que la otra característica de Chano García es que es sumamente limitado en sus capacidades intelectuales, entonces él hace lo que le dicen. Él nunca chispotea, nada. Un gringo le dice, mira, va a hacer, y él sale diciendo eso porque no tiene capacidad para procesar por sí mismo ideas. Es un ejecutor de lo que le dicen los gringos. Y eso lo demostró cuando estuvo en Hagamos Democracia antes, que fue un organismo creado por la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, como ya se lo demostré. ¿Verdad? Entonces él ya demostró una lealtad a los yanquis a toda prueba. Se hizo reales porque robó y ahí en Estados Unidos, perdón, ahí en Costa Rica vive a su ancha, ¿me entiendes? Con esos reales. Pero hace lo que los gringos le dicen. Entonces los gringos premian eso. Además, saben de que no le va a dar problema porque no piensa. Entonces, que ponerte a ese hombre. Y tiene esa lavandería. Pero no es que está en la jefatura, sino que está ahí. Que no se sabe si va a quedar o no va a quedar. Después hay una señora, ¿verdad? Que también, unos dicen que es del MRS, otros dicen que es de Maradiaga. Se llama Aide Castillo. Aide Castillo. Se la van a poner a ver los derechos humanos. Bueno, hay que mandarle a todas las víctimas del golpe para que sepa lo que son derechos humanos. ¿Verdad? Con el que hay un gran pleito es con el que se va a encargar de la divulgación y prensa. No es que va a ser el vocero, el único vocero va a ser Denis Martínez. Solo él va a estar autorizado para hablar en nombre de ellos. Pero tienen que tener a un cachimbero ahí que se encargue de los comunicados y comunicar a los periodistas y todas esas cosas. Entonces ahí es donde hay un gran pleito. Porque unos querían que fuera uno, otros querían que fuera otro. Y los gringos están empujando a Macfield, a Arturo Macfield. Pero no lo quieren porque lo consideran sandinista. Dicen que es un infiltrado de Daniel Ortega. Por ser hijo de quién es, de David Macfield, el gran poeta caribeño. También andaban buscando cómo meter a la Tamara Dávila. Esa era otra. Entonces está el pleito entre la Tamara o la Chon Moreno, pero es más probable la Chon porque es abogada. Pero bueno, pues ahí anda el pleito. Entonces, Macfield está peleando el hueso con Galeano y con... Mejor no digo el otro, ¿para qué? Y con otro, pa. Pero no, ninguno es chamorroísta. No, ninguno. Ni tampoco la sicaria, porque ese es de Maradiaga. Una de apellido Ortiz, ese es de Maradiaga, esa no la quieren. ¿Estamos claros? Andaba queriendo estar ahí también y eso todavía es probable que la dejen, todavía no está claro, la Daisy George, que me acuerdo que me escribió una carta cuando sacamos aquí lo de, ¿te acuerdas que era lavandería? Hace como cuánto eso, hace como 2 años, ¿no? Mandé una carta diciendo que era mentira, que no sé cuánto. Dale pues. El otro es el otro traidor, Ernesto Medina, ahí anda. Y ahí yo
Yo soy mejor que la Chon Moreno. Y Michael Haley dice que él es mejor que el Chano porque él es el último presidente del COSEP que él tiene que ser y no Chano. Ahí anda ese pleito. Entonces, ¿cómo van a lavar los reales? ¿Cómo van a recibir los reales? ¿A través de quién? Miren, aquí hay una novedad importante. ¿Saben quién va a ser la principal lavandería? Como los yanquis no quieren volver a cometer errores como los de Maradiaga, entonces Fundación Aria, esa va a ser la caja principal. ¿Estamos claros? La Fundación Aria, Oscar Aria, se va a encargar de estarle dando los centavos. Va a tener otra lavandería, pero la principal va a ser Aria. Increíble, ¿verdad? A ver, ¿cómo será el pool que tiene Aria con los Yankees? Y además, ¿cómo será el desprestigio de todos los lavanderos que van a poner a un tico a manejar los reales? Pero también tienen a la fundación de Denis Martínez, la Nicausa. Tiene otra que se llama, otra en el estado, esta non-profit está registrada en el estado de Virginia como un ONG. ¿Verdad? Y tienen a Hagamos Democracia de Chano García, de la Embajada de Estados Unidos en Managua. ¿Estamos claros? Entonces, cada uno de estos directores, los van a llamar los directores, el presidente y los directores. Repito, el tesorero todavía no está claro. Cada uno de estos, de los 5 directores, por esa otra razón que los gringos no quieren gastar muchos reales en salario, va a tener salario, estipendios, viáticos, gastos de representación, hoteles, etcétera. Pues. La CIA va a trasladar los reales a través del IRI, por supuesto, el Instituto Republicano, la National Democrata, la NED, la National Endowment Democracy, la NDI, la del Partido Demócrata, Diálogo Interamericano, el Will Center, el Race and Equity, y también ya está la Naumann de Alemania, ¿cómo que se llama? La de no sé cuánto, no me acuerdo, la de Aznar, hombre. ¿Cómo es que se llama la de Aznar? No sé cuánto y Libertad. Que tiene una filial ahí con Macri en Argentina, esa también. Ya están, entonces. Ahí vienen los reales. Pero les pusieron condiciones. Ninguno puede viajar en primera clase. Van a sufrir algunos de estos. Todos tienen que ir turistas. Pero como Denis Martínez tiene reales, paga él. Pero bueno, pues. Esa es una que les pusieron de condición. Otra, que si contratan, si alquilan carro, ninguno puede ser de lujo. Si van a hoteles, máxima categoría, 4 estrellas. ¿Verdad? Bueno, cada uno de los 5 pitches que pongan de jefecito, ¿verdad? Va a poder contratar personas. Un asistente, pero que no sea familiar. ¿Qué más? A ver, sigo. También van a... el directorio, le van a llamar, va a contratar periodistas, pero cada uno de los 5 miembros va a poder sugerir a un periodista y lo va a contratar el directorio. O sea, van a tener, además del jefecito, que anda el pleito ahí entre Galeano, Macfield y otros. Más del jefecito van a contratar uno por cada uno. Entonces ellos se van a colar otros. Pues. O sea que pegue van a tener, pero un montón que van a quedar en la perra calle, hermano. Porque además la CIA ya no va a financiar a todo ese montón de páginas web y de no sé cuánto de programas por YouTube. Ya no los va a financiar si no es a través del directorio. Entonces los van a subordinar a todo. Y se van a quedar un montón sin pegue. ¿Estamos claros? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los van a designar por un año
Cada año van a elegir, dicen ellos. ¿Verdad? Y van a escogerlos por sorteo, supuestamente. Pero no es así, hombre. Entonces, hubo dos que anduvieron de ofrecido, pero que les dijeron que no. Préstame lo que te dejé, por favor. Les dijeron que no. Te voy a sorprender con uno de esos nombres. A uno que le dijeron que no porque estaba... no, pues, porque no lo quieren. Otros sectores, gracias. Es a Luis Carrión Cruz. Quiso entrar y no. Y te voy a sorprender con otro que también quiso. Se postuló. Jaime Willock. Tampoco vos, le dijeron. Los gringos, ¿eh? Entonces no van. Ahí está, así está la cosa, pues. Así anda la contra. Para que no anden diciendo que es secreto, hombre, sí. Ahí, lo que pasa es que no podemos poner el audio, que se nos va la fuente si ponemos el audio. Son las 7:36. Vamos a hablar ahora de lo que prometimos el miércoles, de cómo fue la muerte de los compañeros, cómo murieron. Recuerden que ingresan al país, bueno, hay dos fechas. Unos dicen que el 24, otros dicen que el 26 de julio, pero bueno, entre el 24 y el 26 de julio de 1959 ingresa al país un grupo de aproximadamente 20 compañeros, son menos, pero ya vamos a dar las cifras, cuyo jefe político es Manuel Díaz Sotelo y jefe militar Luis Escalona. Ellos vienen con el propósito de organizar un movimiento guerrillero en Nicaragua, pues, con la concepción foquista, instalarse en un sitio y a partir de ahí desarrollar el trabajo. Ya hemos hablado de las características de Manuel Díaz Sotelo y las de Luis Escalona, que es cubano, nacido en Holguín, como decíamos el día miércoles pasado. Entonces, recordemos que además Luis Escalona fue del movimiento 26 de julio, cae preso allá en Cuba, estuvo varios meses preso, lo logran sacar, Batista lo deporta a Venezuela. En Venezuela tiene contacto con nicaragüenses, con el triunfo de la revolución regresa a Cuba, el Che lo comisiona como él tenía esos contactos con los nicaragüenses, lo comisiona, y él quería además. Entonces lo comisiona para ser uno de los cubanos que venían con los nicaragüenses a organizar la revolución contra Somoza. Él no va al Chaparral, sino que va con el grupo de Manuel Díaz Sotelo. No está claro cómo se hizo eso. No hay documentación sólida. Como muy bien lo dice el profesor Armando Zambrana y también lo dice Jairo Gámez, pues. ¿Verdad? Entonces, habían otros dos cubanos también. Cuenta Armando Zambrana, Fader Abdallah salió de Jinotega el 23 de mayo de 1959, acompañado del doctor Alfonso López Pineda, y tomaron rumbo a Ocotal. Se internaron en Honduras, llegaron el 24 de mayo a El Paraíso. Eso lo dice el Chuno Blandón, lo cita el profesor Zambrana. ¿Verdad? ¿Cómo hicieron las conexiones? No se sabe. ¿Cómo se conectaron? ¿Cómo sabían a quién tenían que ir a buscar en Honduras? No se sabe. Pero imagínate. O sea, caminaron 54 kilómetros desde la frontera hasta El Paraíso, que era donde estaba el campamento. ¿Verdad? También dice Chuno que otros voluntarios viajaron a Tegucigalpa, los hospedaron en un hotel que lo pagó la Organización Estudiantil Universitaria de Honduras, el Centro Universitario de Honduras. Pero tampoco se sabe los detalles.
Somoza tenía agentes de inteligencia en Costa Rica, en Tegucigalpa, en Guatemala y en México. Dicen que también en El Salvador. Y en Honduras los tenía no solamente en Tegucigalpa, sino también en las principales ciudades vecinas a la frontera con Nicaragua, por ejemplo, Dalní, El Paraíso o Choluteca. Entonces, estos agentes de la inteligencia somocista daban la apariencia de ser antisomocistas, se involucraban en cualquier reunión, se infiltraban, pues. Lo mismo hacían en México, ¿verdad? Entonces, así penetraron casi todos los movimientos armados de la época y obtuvieron información. Y además esa información fue clave para quebrar a cada uno de estos esfuerzos porque la tenían de previo. Sabían cuántos venían, por dónde venían, qué armas traían, quiénes eran los jefes. Entonces Somoza sabe que viene de jefe en este grupo guerrillero Manuel Díaz Isotel, y como se la tiene jurada porque Manuel Díaz fue un vertical antisomocista desde los medios escritos y desde la radio, entonces se la tenían jurada tanto Luis Somoza como Tacho Hijo, ¿verdad? Y ya después vamos a contarles quién es el soplón, pues, porque se sabe quién es el soplón. Ahí tenemos una foto donde están señalados, están por números, están los números puestos en esa foto. Celestino Reyes es el 1, Luis Escalona es el 2, Chester Escobar, este es uno de los traidores, es el 3, Antonio Orue el 4, Humberto Valverde el 5, Pedro Reyes el 6, Fadel Abdalá el 7, Mario Carías el 8, Alfredo Cuétara, que es cubano, el 9, el 10 es un hondureño no identificado, el 11 es otro hondureño no identificado, el 12 no se sabe quién es, el 13 es Hernán López, el 14 es Gustavo Vilches y el 15 es Fabio Andara. Como ven ustedes, oyen ustedes, perdón, no está Manuel Díaz Isotelo, ¿verdad? Entonces, Antonio Carías es de origen hondureño. También estaba Sotero Montalbán Raudales, hondureño. Tobías Gadea, que fue un fundador del Frente de Jinotega. Hernán López, Gustavo y Alfonso López Pineda, hermano. Alfonso era médico. Fadel Abdalá, ya lo mencionamos. Jorge Praslín, Celestino Reyes, Manuel Díaz Isotelo, Pedro Gilberto Río, Gustavo Vilches, Fabio Andara de Jalapa, Cristóbal Villegas, Mario Sánchez, Juan Bonerman, Humberto Valverde y el traidor. Este fue el que les voy a mencionar ahorita. Este fue el infiltrado por la Guardia, hermano de un general, de uno que después fue general, en aquel momento era teniente, de la Guardia Somocista. Y este piche después se volvió narcotraficante, es en serio, todavía en los 90 estaba preso ahí en la Modelo, se llama Norwin Meneses, este piche ahí venía. Y este es el que le da toda la piedra a su hermano, a través de su hermano a la Guardia, y en un momento dado deserta y se va pues donde el hermano. Pero este es el que le pasa toda la información previa a la dictadura. Entonces, entre el 29 y el 31 de julio, esto lo cuenta el Jairo Gámez Leiva. Esto es importante porque siempre se ha hablado de 2 grupos, pero Jairo Gámez menciona 4 grupos y no 2. Entonces dice Jairo que entre el 29 y el 31 de julio la columna se hallaba por los alrededores de Achuapa y La Flor. En León, Estelí y Ocotal ya la Guardia estaba alerta porque Norwin Meneses ha avisado. Y además había la aviación, habían destinado aviación para detectar los movimientos. En aquel tiempo todo eso era zona, bueno, no todo pues porque acordémonos que la parte de Limay es seca, pero había muchas zonas boscosas, entonces los aviones a baja altura, helicópteros también, ¿verdad? En Limay, en el Chuape, en Villanueva, en el Sauce. Entonces, finalmente detectan dónde está el grupo de Escalona.
en la Flor. Entonces, ahí Escalona divide la tropa en 4 grupos. Grupos pequeños, porque era más fácil lograr huir, internarse en la montaña y lograr evadir el cerco de la Guardia en grupos pequeños que mantenerse en la columna grande. Pues era por la comida, por la visibilidad, porque además era más fácil que alguien nos viera pasar que un grupito que se podían esconder. Entonces, Escalona los parte en 4. Esto lo dice Jairo Gámez. Con Escalona se va Mario Sánchez, que era hondureño, el Catrachito, y Antonio Santos. Con Manuel Díaz y Sotelo se va Fadel Abdalá, Fabio Andara de Jalapa, Antonio Carías, el hondureño, y el otro hondureño, Sotero Montalbán Raudales. Con Alfonso López Pineda, va Juan Bonerman, que es de Matagalpa, Jorge Praslin, que también es de Matagalpa, o Praslin, Celestino Reyes y Cristóbal Villegas. Y con el otro traidor, Chester Escobar, va Pedro Gilberto Ríos, Hernán López Chavarría, Gustavo López Chavarría y Tobías Gadea. El jefe departamental de la Guardia en ese momento en Estelí era el coronel. Esperen un momentito. Espérenme, voy a regresarme aquí. Les decía yo el miércoles que el grupo original eran 60, aproximadamente 60, que estaban en ese campamento. La mayor parte se desalienta con el fracaso de la operación de Pedro Chamorro de Olama y Mollejones. Entonces se desalientan y se van. Y quedaron 19. ¿Estamos claros? En una propiedad de Adrián Tábora, llamada El Limonal, ahí en Honduras, muy cerca del borde fronterizo. Recuerden que Luis Escalona es el jefe militar, que en ese momento tendría 24 años, nació en 1935, que había estudiado medicina veterinaria, nacido en Holguín. ¿Verdad? El plan era entrar por Las Canoas, en la frontera, por el lado de Chinandega, y la ruta era Cañafístula, Hato Grande, Villanueva, la Hacienda San Ramón, Juan Sapo, La Flor, La Grecia, Pueblo Nuevo, Darailí, hasta llegar a la zona de Quilambé. Esa era la ruta que habían escogido. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, el jefe de la Guardia en Estelí era el coronel Carlos Ferrer. Y tenía como subordinado al capitán Roberto Guillén, que después llegó a ser general de Somoza, y los tenientes Pedro Vega y Fermín Meneses, hermano de Norwin Meneses, que después llegó a ser general. Este es el que sale de Masaya. Se refugia en el Coyote. Que yo recuerde, creo que este es el de Masaya, o el de León. No, el de Masaya creo que es este. El 6 de agosto, a eso de las 2 de la tarde, un finquero llamado Antonio Molina, debe haber sido pariente de René Molina, aquel somocista desalmado de Estelí, le informa a la Guardia que vio pasar de 3 a 5 hombres armados por el sector de Rodeo Grande, al suroeste de Estelí. Entonces manda el jefe de la Guardia, Carlos Ferrer, manda a Guillén y 11 soldados, una patrulla. Ese día llovía fuertemente. El vehículo de la Guardia llegó hasta cierta parte. A eso de las 7 de la noche, ya estando en la hacienda Rodeo Grande, 2 horas después se han trasladado al Rodeíto. Y la Guardia empieza a registrar casa por casa. Bueno, y además que eran casas bastante distanciadas, una por una la iban registrando. Acampan ya, a la entrada de la noche acampa la Guardia en la zona, y al día siguiente, muy de mañana, la Guardia le informan que los guerrilleros agarraron rumbo al Tular
Y entonces la guardia empieza a seguirlo. Como a las 8 de la mañana, ¿verdad?, del 7 de agosto, en un lugar llamado Buena Vista, ahí cerca había una curtiembre, una curtidora. Y a unos 15 minutos de ahí había una casita. Entonces la guardia sospecha que ahí hay algo. Guillén manda a 3 rasos adelante que vayan a registrar. Los rasos eran de apellido Benavides, Cárdenas y Santana Castillo. Y el resto se ocupa del perímetro de la casita. Dentro de la casita está Escalona, cuyo seudónimo era Ernesto Valdizón. Él sabe que está rodeado. Él sabe que no va a salir vivo. Entonces le dice a los 2 compañeros con los que él estaba, a Mario Sánchez y Antonio Santos, que se vayan. Y él sabe que iba a morir combatiendo. Fíjense que, o sea, increíble, ¿no? Él es cubano, él nace, pero es revolucionario. Y él decide ofrendar su vida por Nicaragua. Él ahí toma la decisión. Él sabe que va a morir. Entonces, los rasos se acercan. Luis Escalona lo recibe con una ráfaga. Muere uno de los rasos, Santana Castillo. Los otros 2 se retiran, nunca se supo si murieron al final. Y Escalona sigue hablando riata porque él sabe que no solo son 3. Él sabe que él está rodeado. Él lo sabe. Y tiene suficientes municiones para resistir y tampoco quiere entregarse. Él va a morir con las botas puestas. Va a morir luchando. Y la guardia, ¿te imaginas? La guardia tiene mucho mayor poder de fuego, tiene más gente. Sí, él está solo. Y ellos eran 12, bueno, 11, porque mató a una Escalona. Y entonces empieza el tiroteo, ¿verdad? Escalona defendiéndose. ¿Te imaginas la pobre casita cómo quedó pasconeada? Con todas las ráfagas que tiraban los guardias. Pero como era nutrido el fuego que salía de la casita, entonces los guardias acobardados no querían acercarse. Pues. La paran un rato, le conminan a Escalona a rendirse y aquí no hay nada. Al rato vuelven a empezar a disparar y así van. Entonces, incluso hay un momento que Guillén por radio pide refuerzo a su jefe. Porque tanto el poder de fuego, es tanta la cantidad de balazos que están saliendo de la casita. Y ese hombre que no se rinde dice, estos son un montón. Como le pasó a la guardia con Julio Buitrago en las Delicias del Volga. Y le dice a su jefe que ya solo le quedan 6 guardias. O sea, que al menos a 5 ya se voló Escalona. 6 con él. Porque están 6 guardias y él. Son 7. Por lo menos a 5. Y a Escalona se los echó. Finalmente se decide entrar. Pues van todos. Porque hay un momento que cesan los disparos de la casa y encuentran a Luis Escalona pasconeado. Y es como van bayonetas caladas, entonces comienzan, según ellos, a rematarle. El hombre está muerto. Tenía como 25 balazos. Arriesgo mi vida por esta causa y ni siquiera soy nicaragüense, decía Luis Escalona. Lo cita Chino Blandón. Nunca se supo qué pasó con los 2 acompañantes, con Antonio Santos y con Mario Sánchez. Pues la verdad es que no fueron capturados, pero no se supo su destino. Pues. O a lo mejor
Los asesinó la guardia y dejó tirados los cuerpos en los cafetales de la zona. Pero ahí muere Luis Escalona, en un lugar que se llama Las Balitas. Dicen que la guardia dio orden de no sepultarlo. El tercer grupo sabe que el cuarto, el de Chester Escobar, se va a rendir. Claro, Chester era uno de los traidores. ¿No? Y se tropiezan con ellos en unos encuentros y ahí son capturados y llevados a la Grecia. Porque ahí le dice Chester Escobar que ahí están las armas guardadas. Entonces ahí iban Alfonso López Pineda, Juan Bonnerman, Jorge Chaucel Pacín, Celestino Reyes, Cristóbal Villegas. Incluso Cristóbal Villegas allá había desertado. Y Norvin Meneses y Humberto Valverde también desertan. Uno se entrega en el Sauce y el otro en Achoapa. El cuarto grupo decide tomar la ruta La Grecia, Platanares, El Regadío. Ahí andaba la guardia porque eso era zona de guerra. Su objetivo era después agarrar rumbo a Jinotega, por Condega, pegar a Jinotega. Ya habían mandado a Fermín Meneses en esa dirección, con información de Norvin y de Chester Escobar. Entonces mandan a Fermín Meneses, el otro teniente. En el camino entre el Regadío y Platanares se encuentran con un camión que viene en sentido contrario, que llevaba pasajeros. Ese camión era conducido por Arturo Parrales. Entonces se detiene cuando ve el camión de la guardia y le hace señas a la guardia que lleva pasajeros raros, con señas, para que los pasajeros no se enteren que los están denunciando. Entonces la guardia rodea el vehículo, lo baja y ahí iban 5 guerrilleros. Que son estos que te dije: el traidor Escobar, Bato Villagadea, Gustavo López, para Pedro Ríos y Bernán López. Ya no llevaban armas porque las habían dado a Grecia y después se van a la Grecia porque Escobar ahí les dice que están las armas. Y entonces Escobar ahí les revela que habían sido reclutados por Manuel Díaz y Sotelo y por Edmundo Telle, y que el jefe del movimiento era Luis Escalona. Ya para entonces Somoza ha decretado el estado de sitio porque dice que hay una invasión cubana en Nicaragua. Entonces los capturados finalmente fueron del movimiento Alfonso López Pineda, Chester Escobar, entre comillas, Humberto Valverde, Celestino Reyes, Tobías Gadea, Fadel Abdalá, Hernán López. Fadel murió hace relativamente poco en Jinotega. Hernán López Chavarría, Gustavo López Chavarría, Jorge Praslín, Pedro Gilberto Ríos, Juan Bonnerman y Daniel Castellón. Ya saben, a Norvin Meneses, por supuesto, no le hicieron ningún cargo, ¿verdad? En 14 días descabezó el movimiento, ¿verdad? Este segundo grupo, el grupo de Manuel Díaz y Sotelo, ya nos vamos, va a quedar esto pendiente. Quería ir por el sector de Pueblo Nuevo, con el mismo propósito, llegar a Darailí. Pero lo que ahí pasó fue terrible, hermano. Se lo voy a tener que contar otro día, cómo muere Manuel Díaz y Sotelo. Y algunas cosas que él escribió que quedaron para la posteridad. Porque de verdad que Manuel Díaz y Sotelo es un héroe al que tenemos que recuperar y darle su dimensión. El gran error de este movimiento fue el que se aplicó mecánicamente lo que hacía Fidel allá en Cuba, que fue desembarcar, instalarse en Sierra Maestra, de ahí irradiar, crear el movimiento político y hacer la revolución. Se quiso aplicar el mismo método
Y es la gran habilidad de Carlos Fonseca. Y dice Carlos Fonseca, no es así la cosa. Después de la experiencia de Bucay, es que se llega a esa conclusión. O sea, todo fue un proceso de aprendizaje. Y de este movimiento también se aprendió. Entonces el lunes concluimos con el tormento de Manuel Díaz y Sotelo. Son las 8 de la mañana con casi un minuto. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Paz y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.